Akumal, un pequeño pueblo en la costa de Yucatán, parecía suspendido en un sueño eterno. Sus playas de arena blanca y el mar turquesa lo hacían parecer un paraíso para quienes llegaban de fuera, pero los habitantes sabían que la belleza de la costa también ocultaba secretos. La selva abrazaba el pueblo por la espalda, cerrándose como un muro de hojas y raíces que respiraba por sí mismo. Por las noches, cuando el viento bajaba y los grillos callaban, se decía que se podían escuchar voces entre los árboles. Al principio nadie les prestaba atención. La vida en Akumal seguía como siempre, pescadores que salían al amanecer, mujeres vendiendo fruta en el mercado, niños corriendo entre las calles polvorientas. Pero algo empezó a cambiar en la rutina nocturna. Un pescador comentó en la taberna que había visto una sombra moverse entre los manglares. Otro aseguró haber escuchado un silbido, bajo y prolongado, que no parecía de ninguna ave conocida. Seguro son los aluxes, decían algunos ancianos, refiriéndose a los pequeños guardianes mayas de la selva. Siempre han estado aquí. Otros, más jóvenes, lo tomaban a broma. Sin embargo, las historias comenzaron a multiplicarse. Una mujer que caminaba hacia su casa de noche juraba que sintió pasos siguiéndola en la arena, aunque al voltear no había nadie. Un muchacho contó que, mientras remendaba sus redes cerca de la playa, escuchó una respiración fuerte detrás de él. Cuando se giró, solo encontró el mar en calma. En las primeras 2 noches, nada pasó más allá de esos murmullos, pero la sensación se volvió compartida. Alguien o algo estaba rondando Akumal. El aire se volvió más denso, y las familias comenzaron a cerrar las puertas con más prisa, bajando las cortinas antes de que la luna alcanzara el cenit. Los perros, que antes dormían tendidos en las calles, comenzaron a aullar a la misma hora, cerca de la medianoche. Siempre en dirección a la selva. El eco de esos aullidos se mezclaba con el rumor del mar, y pronto se volvió imposible distinguir si provenían de los animales o de algo más profundo, escondido en la oscuridad. El pueblo entero esperaba. No sabían qué, pero todos lo sentían, algo estaba por mostrarse. Los días en Akumal transcurrían entre rumores y miedo contenido. El sol aún iluminaba las calles con normalidad, los turistas seguían llegando atraídos por el mar, pero entre los pobladores la desconfianza se colaba en cada conversación. El mercado, que solía ser un espacio ruidoso, estaba cada vez más silencioso, las mujeres hablaban en voz baja, como si temieran que la propia selva pudiera escucharlas. Los ancianos repetían lo mismo una y otra vez. Si no lo miras, no te mira. Si no lo nombras, no vendrá. Pero los más jóvenes se reían nerviosos, hasta que la risa se les apagaba en los labios al sentir esa incomodidad invisible que caía con el anochecer. Hubo 2 noches de incertidumbre. Soplaban vientos extraños, los perros aullaban hacia los manglares, y en las casas se escuchaba como los techos crujían como si alguien caminara sobre ellos. Y luego llegó la tercera noche. Aurelio, un pescador de 60 años, era conocido por su carácter duro y porque nunca había tenido miedo de nada, ni de las tormentas, ni de las corrientes traicioneras, ni de los tiburones que a veces se acercaban demasiado a las redes. Esa noche regresaba tarde de revisar sus aparejos. Caminaba con su linterna de mano y un costal a medio llenar, tarareando una canción para ahuyentar el cansancio. El sendero que llevaba de la playa a su casa cruzaba por un tramo de manglar. Fue ahí donde el silencio se hizo tan profundo que Aurelio se detuvo en seco. Ni grillos, ni aves nocturnas, ni el golpeteo suave del mar. Solo silencio.
La linterna iluminó los troncos retorcidos de los árboles, pero entre ellos vio algo que no correspondía, una figura alta, inmóvil, que parecía observarlo desde la penumbra. Al principio creyó que era otro pescador, pero cuando alzó la luz, el corazón le dio un vuelco. La silueta era delgada hasta lo antinatural, como si la piel se estirara demasiado sobre los huesos. Los brazos eran largos, terminados en lo que parecían garras. Y los ojos, no reflejaban la luz de la linterna, sino que ardían por sí solos, como dos carbones encendidos en la oscuridad. Aurelio sintió que el aire se le escapaba del pecho. La linterna tembló en su mano y cayó al suelo. Apenas logró retroceder un paso antes de que un sonido lo helara por completo, una risa baja, áspera, como si viniera de un pozo profundo. Se persignó de golpe, y con la voz quebrada, gritó: «¡Es el diablo!». Corrió como nunca antes en su vida, con el corazón golpeándole las costillas, hasta llegar al pueblo. Irrumpió en la taberna donde algunos hombres aún bebían y apenas pudo hablar. El sudor le corría por el rostro, los ojos desorbitados. Lo vi con estos ojos. Es el diablo. El silencio se apoderó del lugar. Nadie se rió. Nadie lo llamó loco. Todos habían sentido que algo rondaba, pero nadie se había atrevido a ponerle nombre. Esa misma noche, sin discutirlo, el pueblo entero lo bautizó: el demonio de Akumal. El nombre corrió como fuego entre los habitantes. Ya nadie se atrevía a caminar de noche, y las puertas se cerraban antes de que el sol terminara de hundirse en el horizonte. El demonio de Akumal ya no era solo un rumor, era una presencia que todos sentían, aunque nadie más, aparte de Aurelio, lo había visto con sus propios ojos. Las primeras víctimas fueron animales. Una mañana, los niños que iban a buscar agua encontraron a las gallinas de la familia Méndez muertas, regadas en el patio. No habían sido devoradas, sino abiertas de arriba abajo, como si alguien hubiese querido mirar dentro de ellas. Nadie entendía qué clase de bestia podía haber hecho eso. Días después, un perro apareció muerto en la playa, a pocos metros de las palapas turísticas. La arena estaba marcada con surcos profundos, como si hubiese sido arrastrado a la orilla. El cuerpo no mostraba mordidas comunes, parecía haber sido estrujado, los huesos quebrados desde adentro. Lo enterraron con rapidez, antes de que los visitantes pudieran enterarse. Los pescadores fueron los siguientes en encontrar señales. Un caballo de tiro apareció tendido junto al camino, con los ojos desorbitados y la lengua morada, como si hubiera muerto de terror. Junto al cuerpo, las huellas eran imposibles de descifrar, parecían pies humanos, pero alargados, con dedos demasiado largos, como si alguien hubiese caminado sobre la tierra blanda con garras. La tensión crecía. Algunos rezaban en maya, otros en castellano, y no faltaban quienes llevaban collares de ajo o espejos colgados en las ventanas, como si eso pudiera contenerlo. Pero nada detenía la sensación de que el demonio se acercaba cada vez más al corazón del pueblo. La confirmación llegó una noche de luna llena. Un grupo de turistas europeos se había aventurado a explorar un sendero de la selva, a pesar de las advertencias de los guías locales. Querían tomar fotografías del cielo estrellado y escuchar el rumor de la selva en la oscuridad. Solo 4 entraron. Solo 3 regresaron. Al día siguiente encontraron el cuerpo del cuarto, un joven sueco, desgarrado de una forma tan brutal que nadie quiso describirla en voz alta. El torso estaba abierto como un costal,
y los brazos parecían haber sido arrancados a la fuerza de las articulaciones. A su alrededor, la tierra estaba hundida con marcas extrañas, circulares, como si algo pesado se hubiera apoyado sobre el suelo. Las autoridades hablaron de un ataque animal. Dijeron que probablemente fue un jaguar o incluso un cocodrilo que se había internado demasiado en tierra firme. Pero los lugareños sabían que aquello no coincidía. Ningún jaguar arranca brazos. Ningún cocodrilo deja huellas que parecen humanas. El miedo se transformó en silencio. En las noches ya no se oía música en las casas ni risas en las calles. Solo rezos y llantos ahogados. El demonio de Akumal había dejado de rondar en las sombras, ahora reclamaba sangre humana. La tensión en Akumal alcanzó un punto insoportable. Los animales ya no salían de noche, las aves parecían huir antes del atardecer, y los perros callejeros que solían merodear por la playa desaparecieron como si hubieran sido tragados por la selva. Los turistas, aún incrédulos, seguían llegando, pero los lugareños evitaban cruzar miradas con ellos. Todos sabían que algo estaba por suceder. Y sucedió. Era una noche pesada, húmeda, cuando los perros que quedaban comenzaron a aullar al unísono. El sonido se propagó desde la selva hasta las calles, haciendo eco en las casas cerradas. Nadie quiso asomarse, pero todos escuchaban lo mismo, un roce áspero, metálico, como si garras largas arañaran los muros de piedra y las puertas de madera. El primero en verlo fue un niño que, desobedeciendo a sus padres, abrió un resquicio en la ventana. No gritó, solo se quedó mudo, paralizado, porque frente a su casa caminaba una figura imposible, erguida, delgada, envuelta en una oscuridad que parecía moverse con él. Su piel no era piel, sino algo más parecido a carbón vivo, y cada paso dejaba una huella humeante en el suelo. Cuando giró la cabeza, el niño alcanzó a ver su rostro, mitad humano, mitad bestia, con una sonrisa imposible, más amplia de lo que un rostro debería permitir. La madre lo apartó de golpe y cerró las cortinas, rezando en maya mientras sostenía al pequeño entre los brazos. No todos tuvieron esa suerte. Una pareja de pescadores que vivía al borde del pueblo fue la primera en caer. El demonio derribó la puerta como si fuera papel, y los vecinos escucharon los gritos desgarradores. Cuando algunos hombres corrieron a ayudarlos con machetes en mano, solo encontraron el interior de la casa cubierto de sangre, y un silencio antinatural colgando en el aire. El miedo se transformó en desesperación. Hombres y mujeres encendieron velas, machetes, incluso rifles viejos heredados de sus abuelos. Se organizaron en grupos, tratando de proteger a sus familias. Pero enfrentarse al demonio fue inútil. Uno de los más jóvenes, un muchacho llamado Marcos, logró clavarse frente a la criatura con un machete en alto. Los demás lo vieron atravesar el aire, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Cayó a varios metros, con el cuerpo doblado de una manera imposible, la vida apagándosele en segundos. El demonio se desvanecía entre las sombras con la misma facilidad con que aparecía. Un instante estaba sobre un techo, el siguiente en la calle, y luego detrás de alguien que huía. No corría, avanzaba con calma, como si supiera que no había necesidad de apresurarse. Esa noche, el centro del pueblo quedó marcado con manchas de sangre y casas destrozadas. Nadie pudo dormir. Algunos juraban haber escuchado su respiración sobre los techos, otros aseguraban que vieron sus ojos ardiendo detrás de las ventanas. Cuando el sol finalmente salió, Akumal ya no era el mismo. La mitad de las familias preparaba sus cosas para huir,
y la otra mitad simplemente callaba, sabiendo que escapar no garantizaba nada. El demonio había dejado claro que no se trataba de un visitante ocasional, sino de un dueño reclamando su territorio. Y entre los sobrevivientes quedó una sola certeza: esa noche no había terminado, solo había comenzado. Los días posteriores al ataque fueron de confusión y miedo. El sol volvió a iluminar la playa y los turistas seguían llegando, sin imaginar la oscuridad que se cernía sobre Akumal. La vida, de alguna forma, parecía continuar, pero para los habitantes del pueblo nada volvió a ser igual. Algunas familias huyeron hacia Tulum o Playa del Carmen, abandonando casas y pertenencias. Los que se quedaron lo hicieron porque no tenían a dónde ir, o porque sabían que marcharse no era garantía de nada. El demonio no conoce fronteras, murmuraban los más viejos, convencidos de que esa cosa no estaba atada al pueblo, sino a las personas. Las autoridades intentaron acallar los rumores. Hablaron de ataques de jaguares hambrientos, de cocodrilos que habían migrado de la laguna hacia la costa. Pero ninguno de ellos pudo explicar lo que los ojos de los sobrevivientes habían visto. No había animal en Yucatán capaz de abrir puertas, de reír en la oscuridad, de dejar huellas humanas deformes en la arena. Las noches se volvieron insoportables. Aunque el pueblo intentaba aparentar normalidad durante el día, cuando el sol se hundía en el horizonte el ambiente cambiaba. El aire se volvía más pesado, los techos comenzaban a crujir, y siempre, algún perro rompía el silencio con un aullido largo, como una advertencia. Se decía que el demonio ya no necesitaba mostrarse para hacerse sentir. Algunos afirmaban que lo escuchaban respirando justo detrás de sus puertas. Otros, que al mirarse en los espejos de noche, alcanzaban a ver una silueta oscura reflejada, aunque la habitación estuviera vacía. Hubo quienes aseguraron que lo habían visto moverse hacia las cavernas subterráneas que conectaban con el mar. Las grutas y cenotes de la región eran un laberinto interminable, y se decía que desde tiempos antiguos servían como caminos para los dioses y los muertos. Ahí se esconde, afirmaban, en las entrañas de la tierra, alimentándose de la oscuridad. Lo cierto era que, cada cierto tiempo, alguien desaparecía. A veces un turista, otras veces un pescador que no regresaba de la playa. Nunca encontraban cuerpos, solo rastros extraños, una mancha de sangre en la arena, huellas que se desvanecían en la selva, o simplemente el eco de un grito en la madrugada. Los sobrevivientes comenzaron a evitar hablar de él. El nombre mismo, el demonio de Akumal, se volvió tabú. Creían que nombrarlo era invocarlo. Pero en secreto, todos sabían que seguía allí. Una noche, meses después del primer ataque, Aurelio, el viejo pescador que lo había visto por primera vez, se sentó frente al mar. Había envejecido más en esos meses que en los 10 años anteriores. Mientras observaba las olas, murmuró para sí mismo: no es un visitante. Nunca lo fue. Es parte de esta tierra, de esta costa. Y nosotros somos los que sobramos. Detrás de él, entre el rumor de la selva y el oleaje, una risa áspera, profunda, se dejó escuchar. Una risa que Aurelio ya conocía demasiado bien. El viejo no se dio vuelta. Sabía que, al final, no había a dónde huir. Akumal permaneció en silencio esa noche. Un silencio tan denso que parecía devorar hasta los suspiros. Y el demonio siguió caminando, invisible para algunos, inevitable para todos. Porque lo que había despertado en ese pueblo costero no tenía principio ni final. Y aún hoy,
Quien pregunta por la historia recibe la misma respuesta de los más ancianos. No es un cuento. No es una leyenda. Es una advertencia. El demonio nunca se fue.